Capítulo Nuevo León, Barra Mexicana, Colegio de Abogados, que como lo hemos venido haciendo sostenidamente durante estos meses, hemos estado ofreciendo diversas conferencias, pláticas, seminarios de muy distinguidos expositores, como es el día de hoy, Alan, que en unos minutos más nos va a hacer el favor Ramiro Villarreal de presentarlo. Y también lo que hemos insistido mucho, tratando de diversificar las materias y temas que ofrecemos, tratando que sean de interés para todo el foro. Hemos tenido cerca ya de 70 eventos en estos meses y hemos llegado a casi 4.500 participantes que nos han hecho el favor de apoyarnos con su presencia. Recordándoles que por favor nos sigan en las redes sociales del capítulo. Tenemos Facebook, tenemos LinkedIn, tenemos Twitter, tenemos Instagram, y la gran mayoría, por no decir que todos los eventos que hemos estado ofreciendo, se están grabando y se suben a las pocas horas de su realización a nuestro canal de YouTube, donde los pueden consultar para posterior revisión que quieran hacer y o compartir con quien gusten. Muchas gracias. Su servidor soy Juan Isidoro Luna, tengo el honor de ser el presidente del capítulo, y en esta ocasión nos hace el gran favor de apoyarnos con la conducción y moderación de este evento a Ramiro Villarreal, quien es un muy activo barrista, que ha participado en diversas comisiones aquí en el capítulo, incluso fue coordinador de algunas comisiones aquí en el pasado, en otras gestiones. Y le agradecemos mucho a Ramiro, quien es, como todos sabemos, es un abogado muy distinguido aquí del despacho Santos Elizondo, aquí en Monterrey, con mucha capacidad y experiencia. Y le agradecemos mucho que nos ayude y nos apoye, como en otras ocasiones. Ramiro, te dejo el micrófono y muchas gracias. Gracias, Alan, por tu presencia. Bienvenidos aquí a Monterrey, al capítulo Nuevo León. Muchas gracias, Juan. Al contrario, es un honor estar aquí. Gracias a ti, gracias a Marcelo la invitación y es un gusto haber conversado en los últimos días con Alan, que es una persona que domina perfectamente su materia, y voy a proceder a leer su biografía. Alan Zachar está comprometido a reducir la brecha de desigualdad energética para alcanzar una transición energética exitosa. Es miembro del galardonado Worldwide Project Group de Clifford Chance y actualmente asesora a patrocinadores, fondos, instituciones financieras de desarrollo y a los principales bancos comerciales en el desarrollo y financiamiento de proyectos de energía en América Latina. Entre los proyectos en los que Alan ha participado se encuentran algunos emblemáticos como el parque eólico más grande de América Latina, los primeros proyectos solares y eólicos a gran escala en América Central, varios proyectos premiados en el programa de abastecimiento de energía eléctrica a partir de fuentes renovables, llamado Renovar, de Argentina, y varias plantas térmicas de ciclo combinado. Es miembro del programa Future Energy Leader del World Energy Council y ha sido distinguido como asesor internacional líder por Legal 500. Alan tiene una maestría en Derecho por la Northwestern University con una beca del CONACYT, un certificado en Administración de Empresas de la Kellogg School of Management y una licenciatura en Derecho por la Universidad Iberoamericana. Alan, muchísimas gracias por tomarte el tiempo y por darnos unas palabras a los barristas de Monterrey y seguramente de otras ciudades que se irán sumando al evento. Te agradecemos tu tiempo y le cedo la palabra a Alan Zachar. No, hombre, mil gracias a todos y gracias por sumarse en lunes, sin duda uno de los días más atareados de la semana. Mil gracias, Marcelo, Ramiro, Juan, por las palabras. Sin duda, nada más para poner cosas en contexto, no es que yo sea un experto en energía, simplemente he tenido la oportunidad de estar involucrado en ciertas transacciones, ciertos foros, que me ha dado la oportunidad de entender un poquito más cuáles son las problemáticas globales y las problemáticas regionales, ¿no? Los desafíos, los riesgos que tiene la bien llamada transición energética, ¿no? Hoy en día aplaudo a este tipo de foros en donde se motiva el intercambio de ideas y el cuestionamiento proactivo, ¿no?
México, el país en general y la industria energética están muy polarizados, ¿no? Se requieren, creo que, críticas constructivas y líderes que puedan entender la agenda de las administraciones y las preocupaciones de la inversión privada, ¿no? En este foro creo que no nada más tenemos abogados o abogados de firma, ¿no? Sino también tenemos abogados de empresa, ¿no? Seguramente también hay funcionarios públicos, ¿no? Que son abogados y que son miembros de la barra mexicana de abogados, ¿no? Entonces esto es buenísimo porque tenemos un diálogo proactivo en donde podemos comparar mejores prácticas, qué les ha servido a ustedes, qué nos ha servido a nosotros, cómo podemos mejorar como país, ¿no? Y como industria. Como mencionó Marcelo y Ramiro, soy asociado senior en una firma internacional de abogados. Tenemos oficinas en 36 oficinas en 22 diferentes jurisdicciones, en donde representamos a bancos. Bueno, mi práctica represento a bancos y a sponsors en el financiamiento y desarrollo de proyectos de energía en América Latina, ¿no? Por otra parte, y el rol donde estoy parado el día de hoy, ¿no? Soy Future Energy Leader por parte del Consejo Mundial de la Energía, del World Energy Council, que actualmente encabeza la doctora Angela Wilkins, ¿no? Fue fundado, es la organización más grande de energía, fue fundado en 1920, cuenta con aproximadamente comités en 91 países, ¿no? Representando a más de 3,000 organizaciones a nivel mundial, ¿no? Hoy en día, y agradezco al doctor Pablo Mulás que se haya subido, el doctor Pablo Mulás es el director ejecutivo del capítulo mexicano, con quien hemos estado haciendo muchísimas iniciativas, ¿no? Iniciativas principalmente en el curso de actualización que ellos tienen, webinars, charlas, mesas redondas, etcétera. Y agradezco la presencia del doctor Pablo Mulás, que hizo un cachito en su agenda, ¿no? Voy a compartir mi pantalla, porque preparé una presentación que quiero compartir con ustedes. Creo que ya está ahí, están viendo mi pantalla, ¿verdad, Ramiro? Es correcto, ya se puede ver bien, Alan. Perfecto, buenísimo, muchísimas gracias. Ramiro y Marcelo me invitaron a hablar de temas energéticos en el país, ¿no? Sin embargo, creo que es importante saber lo que está pasando mundialmente para entender lo que está pasando en México, ¿no? Por lo que decidimos que en vez de hablar de temas energéticos del país en sí, habláramos de qué es la transición energética en general, ¿no? La mezcla energética global. Y mezcla me refiero a diferentes tipos de tecnologías que se ven, ¿no? La dependencia que tienen ciertos países, ¿no? La mezcla energética global y también hablar de la mezcla energética en México, ¿no? Y por otra parte, de las tendencias que estamos viendo a nivel global, ¿no? ¿Qué es lo que estamos viendo? La semana pasada estuvimos en el evento anual del World Energy Council. Originalmente se iba a celebrar en Beirut, pero finalmente se tuvo que hacer virtual, y es el evento anual que se tiene y que agrupa a todas las asociaciones, a todas las organizaciones que forman parte del Consejo Mundial, y se platican de las tendencias, qué es lo que se va a ver, qué es lo que está pasando en ciertas jurisdicciones, qué políticas, qué cuestiones están siendo los drivers de cada una de las jurisdicciones, ¿no? Entonces, por eso es importante que hablemos de las tendencias que estamos viendo a nivel global, ¿no? Para hablar de transición energética, ¿no? Que es uno de los puntos importantes que queremos hablar el día de hoy, creo que es importante que nos preguntemos ciertas preguntas, ¿no? Que nos cuestionemos ciertas preguntas. Lo más importante, ¿qué es la transición energética, no? Y la respuesta a eso, en mi opinión, es casi una definición de libro, pero es un cambio estructural en sistemas energéticos, ¿no? Así de sencillo. Es decir, es el camino a la descarbonización para resolver el problema del calentamiento global, ¿no? Por ejemplo, tratar de migrar de fuentes fósiles a fuentes limpias, ¿no? Otra pregunta importante es, ¿qué industrias toca, no? Y creo que la respuesta a eso es que toca todas las industrias, no solo del lado de la generación, pero también del lado del uso, ¿no? Como por ejemplo el transporte, los procesos industriales, hasta las mismas casas, ¿no?
el uso en uso habitación, ¿no? Otra pregunta importante que nos tenemos que preguntar es cuánto tiempo y cómo llegamos ahí, ¿no? Que creo, en mi opinión, es un compromiso a muy largo plazo. No quiero decir que es un compromiso a largo plazo, sino a un compromiso a muy largo plazo, ¿no? Estamos hablando de una transición energética para llegar a net zero carbon para 2050, ¿no? Para 2050. Y la otra pregunta es si es sencillo o no, ¿no? Creo que se dice, ¿no? Y que en lo personal también creo es que es el reto más importante del siglo XXI, ¿no? Y por lo anterior, toca muchos intereses, ¿no? Creo que no solamente toca los intereses de gobiernos, pero también toca los intereses del sector privado. No solamente toca los intereses regionales, pero también globales, ¿no? Este tema de cambio climático y transición energética se ha venido hablando desde hace mucho tiempo, ¿no? Pero se empezó a hablar con un poco más de detalle, ¿no? Con el protocolo de Kioto, ¿no? Tomó un segundo aire, seguramente le suena, con el Acuerdo de París, ¿no? Que se suscribió en 2015, si no mal recuerdo, y también con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ¿no? En cuanto al Acuerdo de París, y ustedes son abogados, ¿no? Creo que es el eterno debate entre hard law y soft international law, ¿no? Si es ejecutable o no es ejecutable en caso de incumplimiento, ¿no? ¿Qué pasa si un país suscriptor del Acuerdo de París no cumple con los umbrales o con las metas, con los compromisos que se establecieron, ¿no? Eso se los dejo a ustedes, ¿no? Creo que es como bien decía, ¿no? Es el eterno debate entre el hard y soft international law, ¿no? Con respecto del Acuerdo de París, ¿no? La verdad que fue un acuerdo bastante importante a nivel global, no nada más con respecto a lo que se llegó a acordar, ¿no? Pero también el consenso que llegó a tener a nivel global, ¿no? Lo negociaron 196 países y lo firmaron 189 países, ¿no? Es un logro muy importante a nivel global, ¿no? Creo que no se había visto un consenso tan importante a nivel global desde hace muchísimo tiempo, ¿no? En donde se establecieron hitos contra el cambio climático, ¿no? Y por otra parte tenemos los objetos de desarrollo sostenibles, ¿no? Son la famosa Agenda 2030 de la ONU, ¿no? Que ataca transversalmente algunos retos más importantes del siglo XXI, ¿no? Como es la pobreza, igualdad, salud, energía, ¿no? Que es el tema que estamos hablando de hoy, el día de hoy. Para que se den una idea y para poner la plática en contexto, ¿no? Y para saber la importancia transversal que tiene la energía, ¿no? De los 17 objetivos, ¿no? Que es ese circulito que tenemos ahí, que se establecieron, ¿no? Tres de 17 objetivos tienen que ver con energía, ¿no? El primero, ¿no? Que es el objetivo número 7, que es el amarillito que se ve ahí, se llama energía económica y no contaminante, ¿no? Para que se den una idea, 1 de cada 7 personas a nivel global no accede a energía, ¿no? 90% de emisiones de CO2, ¿no? Vienen de la energía, ¿no? Y 3,000 millones de personas dependen de combustibles contaminantes para cocinar, ¿no? Lo que se le llaman non-clean cooking, ¿no? O sea, nada más dense una idea de la importancia que tiene la energía a nivel global, ¿no? Otro objetivo de desarrollo sostenible es el objetivo que tiene que ver con energía, ¿no? Es el objetivo número 3, ¿no? Que se llama salud y bienestar. De nueva cuenta, para que se den una idea, 7 millones de personas al año mueren por causa de exposición al aire contaminante, ¿no? O sea, realmente es un issue el tema de cambio climático y transición energética, ¿no? O sea, si se mueren 7 millones de personas al año a causa de exposición a aire contaminado, realmente está pasando algo en la política de salud pública, ¿no? Y el último, que tiene que ver con temas de energía, ¿no? De los Sustainable Development Goals, ¿no? De los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es el objetivo 13. El objetivo 13 es el que es verde, fuerte, y ese es la acción por el clima, ¿no? Se llama acción por el clima. Y realmente te habla de cuestiones similares a lo que se establece en el Acuerdo de París, ¿no? Que es limitar el calentamiento global a menos de 1 grados Celsius, ¿no?
y reducir emisiones mundiales de CO2, ¿no? Que deben de disminuir en un 45% entre 2010 y 2030, ¿no? Creo que la última pregunta de las cuales estábamos haciendo para entender qué es la transición energética, que nos debemos de preguntar, ¿no? Es si esta es la primera transición energética que el mundo ha sufrido, ¿no? Y creo que la respuesta es, no es la primera, ¿no? Para que se den una idea, antes de la revolución industrial, la humanidad dependía de biomasa, ¿no? La quema de madera. De la biomasa pasaron al carbón, la revolución industrial. Del carbón pasaron al petróleo, ¿no? El boom petrolero, porque es más fácil de transportar el petróleo que el carbón. Del petróleo pasamos al gas natural, con la crisis del petróleo en 1970 y con el boom del fracking, ¿no? O sea, hay un replanteamiento de la política energética de Estados Unidos y se dan cuenta que dependen de la importación correcto, de la importación del petróleo, ¿no? Y es una cuestión de seguridad energética. Y después la última transición energética es la cual estamos hablando ahorita, que es fuentes que emiten CO2 a generación limpia, ¿no? Pero creo que aquí tenemos que plantearnos y tenemos que entender cuál es el común denominador, ¿no? De todas estas transiciones energéticas, ¿no? Que es costo y seguridad energética, ¿no? O sea, era mucho más barato, a final de cuentas, usar gas natural que petróleo, ¿no? O en términos de seguridad energética para Estados Unidos, por ejemplo, es mucho más fácil producir y volverte en un exportador de gas natural que un importador de petróleo, ¿no? Y por primera vez en esta ecuación, en estas transiciones energéticas, es donde consideramos en la ecuación el cambio climático, ¿no? Y creo que la pregunta ahí es ¿por qué? ¿No? Aparte del tema de cambio climático, ¿no? Creo que es un tema también de costos, ¿no? Porque si los costos no fueran atractivos, ¿no? Y tendríamos una amenaza del cambio climático, creo que sería importante preguntarnos si estaríamos hablando de transición energética, ¿no? Me gustaría decir que sí, ¿no? Pero otro de los componentes muy importantes de la transición energética es el costo, ¿no? O sea, hace 10 años, ¿no? En 2009, el costo de generación de electricidad por medio de, y aquí lo están viendo en la diapositiva, por medio de energía solar o paneles solares era extremadamente cara, ¿no? Pero aquí fuimos viendo cómo fue reduciéndose el costo, ¿no? Y ahora es de lo más barato, ¿no? En conjunto con eólico, ¿no? Y también, no sé si aquí tenemos offshore wind, ¿no? Que pasa algo similar, ¿no? Antes era muy caro y ahora es relativamente accesible, ¿no? Pero ahorita estamos hablando, digamos, de eólico, ¿no? Que es el verde, después solar, que es azul marino, perdón, el primero era azul y el otro es azul marino, y que es mucho más barato que el gas natural, ¿no? En plantas de ciclo combinado y también en las carboeléctricas, y más barato también que nuclear, ¿no? Entonces, creo que una de las cuestiones importantes que aquí que tenemos que entender es que la transición también se rige, ¿no? Por cuestiones económicas, ¿no? Es más barato, ¿no? Pero tal vez es un argumento que no es tan sólido, ¿no? Decir, vamos a transicionar porque es muy barato, ¿no? Porque también tenemos que analizar los problemas que tienen las energías renovables, ¿no? O sea, las energías renovables tienen un problema muy importante que es la intermitencia, ¿no? Durante el día hay sol y durante la noche no hay sol, ¿no? Normalmente los procesos industriales, bueno, corren durante el día, pero también se necesita energía, ¿no? En la tarde o en la noche, ¿no? Entonces es aquí en donde entran, y que vamos a hablar más adelante, las tecnologías de la integración, ¿no? Que es el almacenamiento por medio de baterías de litio, el hidrógeno verde, ¿no? Smart grids, etcétera, ¿no? Pero los temas que vamos a tratar el día de hoy, y creo que ya consumí bastante tiempo dándoles un contexto, ¿no? Vamos a hablar del mix energético, seguridad de suministro, equidad energética
recursos necesarios, ¿no? Dinero, tendencias que se está viendo a nivel global. Y en base a eso nos vamos a preguntar qué matriz energética quiere tener México y puede tener México, ¿no? Y lo que se necesita para tener esa matriz energética que ustedes están visualizando, ¿no? En términos de mix energéticos globales, ¿no? Para que se den una idea, seguimos dependiendo muchísimo de petróleo, ¿no? Después de carbón, ¿no? A nivel global. Esto es a nivel global, ¿cuál es el mix energético, ¿no? Gas natural, pequeña participación, bueno, no tan pequeña de nuclear, ¿no? Y este amarillito que tenemos ahí son energías renovables, ¿no? ¿Cómo se ve Alemania, no? Alemania, no sé lo que ustedes hayan pensado, ¿no? Cuando vi esta gráfica, la verdad que me sorprendí, ¿no? Por ahí más del 50% de la matriz energética de Alemania depende de carbón, ¿no? Digo, sí, han hecho anuncios importantes diciendo que acordaron encerrar al 2038, a 2038, todas las plantas de carbón, ¿no? Sí, sí están haciendo esfuerzos muy importantes para descarbonizar, ¿no? O sea, ves aquí desde el 2000 están haciendo inversiones en energías renovables, ¿no? Pero bueno, es un país desarrollado, ¿no? Es un país líder, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Francia, ¿no? Depende de energía nuclear, ¿no? Creo que aquí tenemos que poner en contexto las cosas, ¿no? Hay pros y contras en la energía nuclear, ¿no? Pros, ¿no? Que son bajas emisiones de carbón, pero las contras, ¿no? Es que es bastante riesgoso, ¿no? Riesgo de fusión de reactor, ¿no? O explosiones, ¿no? Chernobyl, ¿no? En 1986 y Fukushima en 2011, ¿no? Bastante reciente. Otro pro, ¿no? Que no es intermitente como las renovables, ¿no? Sí es limpio, pero no es intermitente. Y por otra parte, las contras son los residuos nucleares, ¿no? Que se tienen que tratar bastante, es complicado la trata de esos residuos nucleares, ¿no? Y por otra parte, los pros, ¿no? Es que tienes muy bajos costos de operación, pero tienes muy altos costos de construcción, ¿no? Entonces creo que tienes que balancear muy bien y ver cuáles son los pros y cuáles son las contras, ¿no? De depender de energía nuclear, ¿no? China, ¿no? Más del 60% dependen en carbón, ¿no? Pero por otra parte, ¿no? El otro lado de la moneda es que en 2017 mundialmente se hicieron inversiones en renovables en aproximadamente $300 billion, ¿no? Y lo digo en inglés, $300 billion, de los cuales China invirtió 45%, ¿no? 126 billion dollars, ¿no? De esas inversiones globales. O sea, una monstruosidad, ¿no? No sé si tuvieron oportunidad de ver la Asamblea General de la ONU, ¿no? Hace un par de semanas que fue virtual. Y una hora después de que Trump criticara a China con respecto a su política ambiental, ¿no? El presidente de Chile salió y sorprendió a la comunidad ambientalista diciendo que se comprometían a alcanzar una huella de carbón cero para 2060, ¿no? Y por otra parte también renovó su compromiso ante el Acuerdo de París. Pero por otra parte, digo, no sé si esto sea de marketing o no, por lo que está pasando a nivel global con respecto al tema de COVID, ¿no? Una cosa de nueva cuenta son los compromisos y otra cosa es lo que realmente se termina implementando. A final de cuentas, hizo un anuncio y se espera que ese anuncio se cumpla, ¿no? Mix energético en Estados Unidos, ¿no? Depende de carbón, gas natural, nuclear también. Petróleo ya no tanto, ¿no? Por el shift que se hizo desde los años 70 y también ha hecho inversiones importantes en renovables, ¿no? Pero a final de cuentas creo que ahorita va a haber un parteaguas muy importante de las elecciones en Estados Unidos van a determinar cuál va a ser la agenda energética que va a tener Estados Unidos en los siguientes 6 años, ¿no? Más adelante, si quieren, podemos hablar de las diferentes agendas que tienen los diferentes candidatos, ¿no? A final de cuentas, como mexicano, yo no puedo hablar de cuestiones políticas en Estados Unidos y también como mexicano me gustaría mantenerme a la línea de cuestiones políticas en México, pero sin duda podemos hablar de las dos agendas, ¿no? Para comparar un poquito. En términos del mix energético de México, ¿no?
Aquí ves que antes dependías del petróleo, ¿no? Una producción interna bastante sólida. Después, con el boom del fracking y del gas natural y de los precios récord, ¿no? Que se ven en Estados Unidos, hubo un incremento muy importante en el gas natural, ¿no? Se aprovechó, México ha aprovechado esos precios que se tienen en Oaxaca, ¿no? En Estados Unidos. Pero por otra parte, México desde el 2000, desde 1990, ¿no? Con la primera apertura de autoconsumo, ha hecho inversiones importantes en renovables, pero principalmente se vio el incremento a partir de 2014, ¿no? Con la reforma energética y con las subastas, ¿no? Actualmente México tiene 30% de energías limpias, ¿no? 25% de energías renovables, ¿no? Y para 2024 México tiene, bajo su compromiso del Acuerdo de París y de los umbrales establecidos en la Ley de Transición Energética, tiene que tener 35% de energías limpias, ¿no? De nueva cuenta, renovable no quiere decir energías limpias, ¿no? O sea, más bien, renovables sí son energías limpias, pero no todas las energías limpias son renovables, ¿no? Uso global de la energía, ¿no? También tenemos que hablar no nada más del lado de la generación, pero también del lado del consumo, ¿no? El principal consumidor de energía es la industria, bueno, el sector industrial, ¿no? Y la industria del transporte, ¿no? Aquí también tenemos que hablar mucho de eficiencia energética, ¿no? Cómo podemos maximizar ese uso de la energía, ¿no? Y creo que México ha hecho esfuerzos importantes en cuestión de eficiencia energética, ¿no? Y eso, digo, lo dicen estudios como ¿cómo se llama? German Watch, ¿no? En donde establece ciertos países, ¿no? Y sus compromisos hacia el Acuerdo de París y ciertas cuestiones que están haciendo bien o que están haciendo mal. Y México ha hecho trabajos muy importantes en cuestión de eficiencia energética, ¿no? Hay que hablar de los dos lados de la moneda. En México, aquí pueden ver, el transporte es en donde más energía se utiliza, ¿no? Y aquí hay una segregación en cuestión de los energéticos que se utilizan para el transporte, para el sector industrial, para el agropecuario y residencial, ¿no? De nueva cuenta, para que se den una idea, ¿no? Si es posible o no es posible llegar a una transición energética. Estos son escenarios, ¿no? Del International Energy Forum, ¿no? En donde tienes dos escenarios muy importantes que tienes que analizar, ¿no? Son el CPS, que es el Current Policy Scenario, ¿no? Y el NPS, ¿no? Que es el New Policy Scenario, ¿no? El primero es el CPS, ¿no? Scenario, Current Policy Scenario, es cómo van a evolucionar los mercados, ¿no? Si los países no cambian sus políticas y continúan con las existentes políticas, ¿no? Mientras que el NPS, ¿no? El New Policy Scenario, son las nuevas políticas anunciadas, pero no implementadas, ¿no? Incluyendo los compromisos bajo el Acuerdo de París. Y aquí, digo, es claro, ¿no? A final de cuentas, en 2040, se tienen que hacer esfuerzos aún más importantes para bajar la dependencia en el carbón y también bajar la dependencia en otras fuentes fósiles, ¿no? Sí estamos hablando tal vez de carbón verde, ¿no? En el futuro. O bueno, en los países asiáticos ya existe el carbón verde, en donde emite menos CO2, ¿no? Y también estás hablando del Carbon Capture and Storage, ¿no? Que son tecnologías para reducir esa emisión de carbono, ¿no? En fuentes que emiten carbono. Pero a lo que quiero llegar es que aún se tienen que hacer esfuerzos más importantes para poder llegar a una transición energética a 2050, ¿no? A 2050. Por otra parte, ¿no? Creo que es importante hablar, sí, de sustentabilidad, de tema de cambio climático, ¿no? Pero creo que si un sistema quiere llegar a ser sustentable en sí, tiene que tomar en cuenta tres importantes principios, ¿no? Los cuales están ligados entre ellos y deben de cumplir un balance perfecto, ¿no? Y estos son seguridad energética, equidad energética y el tema ambiental, ¿no? No nada más podemos hablar de tema ambiental, o no nada más podemos hablar de equidad energética, no nada más tenemos que hablar de seguridad energética, ¿no? Tenemos que hablar de tres importantes componentes
que los tres tienen que estar balanceados en sí, porque de lo contrario puedes poner en riesgo tu matriz energética, ¿no? Esto es lo que el Consejo Mundial de la Energía llama el trilema energético, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un ejemplo bastante interesante es Japón tiene muy pocos energéticos primarios, ¿no? La mayor parte de sus energéticos los importa, ¿no? Por consiguiente, su problema, ¿no?, es la seguridad energética, ¿no? ¿Por qué? Porque entre otros factores, ¿no?, tiene que garantizar que el suministro energético sea confiable, ¿no? Y la parte ambiental la maneja muy bien, ¿no? Lo mismo que la equidad energética. Pero si importa todo, ¿no?, tiene un tema de seguridad energética, ¿no? El Consejo Mundial de la Energía, lo mencionaba, ¿no?, ha venido trabajando este trilema desde 2010. Y justo la semana pasada publicaron los nuevos resultados, ¿no?, los resultados anuales de este trilema energético, ¿no?, que es un índice que estudia 108 países, ¿no? Y aquí les traigo una diapositiva, ¿no?, un snapshot de diferentes países, ¿no? De Suiza, de México, de China, de Nigeria, ¿no? Sin duda, digo, Suiza está súper balanceado, el número 1, México está en el número 45, China está en el país 55 y Nigeria está en el país 108, ¿no? México el año pasado estaba en el lugar 40, ¿no? Y esto tiende a fluctuar, ¿no? No quiere decir que siempre va a seguir siendo o va a bajar en la escalera, ¿no? Pero esta bajada en la escalera, ¿no?, se debe mucho a la reducción, ¿no?, en la producción interna, ¿no?, de petróleo y gas, ¿no? Y en el incremento también del gas natural, ¿no? Es un tema de seguridad energética, ¿no? También se debe gran parte a la crisis financiera, ¿no?, que afectan también las posibilidades de pago del lado de la equidad y accesibilidad energética. Y también tal vez a las nuevas políticas de la administración relacionadas al fortalecimiento de Pemex y de CFE, ¿no?, del lado ambiental, ¿no? Pero por otra parte, ¿no?, creo que no obstante estas políticas, ¿no?, la política de reducción de pobreza podría tener un impacto favorable en cuanto a, por ejemplo, la equidad en energía, ¿no?, principalmente a lo que se le llama, de nueva cuenta, el concepto de clean cooking y a la modernización de la infraestructura. Hablamos de seguridad de suministro, ¿no? Y nada más para que entendamos bien el concepto en conjunto. Esto es Estados Unidos en 1970, ¿no?, en donde cuando fue el embargo del petróleo a nivel mundial por parte de la OPEC, ¿no? Y esto es México en 2019, ¿no? De nueva cuenta, es un tema de seguridad de suministro, ¿no? ¿Qué es la seguridad energética, no? Consiste realmente en garantizar que el sistema energético, ¿no?, sea altamente confiable desde todos los puntos de vista, ¿no? Desde el suministro de los energéticos, ¿no?, hasta la entrega final a los usuarios, ¿no? Y un punto bien importante que se habló durante el Energy Week del Consejo Mundial de la Energía es que sea resiliente a fenómenos climáticos, ¿no?, a la intermitencia y ataques cibernéticos, ¿no? Esto es lo que le llamas también Smart Grid, ¿no? ¿Qué es la equidad de la energía, ¿no?, que es otro de los componentes que estábamos hablando en este trilema, ¿no? Estamos hablando de tema climático, ¿no?, tema ambiental, seguridad energética y equidad energética, ¿no? Ahora estamos hablando de la equidad energética. La equidad energética se refiere principalmente asegurar que toda la población tenga acceso a la energía, ¿no? Asegurar precios accesibles a toda la población. O sea, porque puedes tener seguridad energética y puedes tener el tema ambiental bien controlado, pero tal vez tienes precios que no son accesibles, ¿no? Entonces, tu trilema, tu balance no está muy bien balanceado. En cuanto a equidad energética, esta es una fotografía del mundo en la noche, ¿no?, en donde ustedes se pueden dar cuenta qué países, ¿no?, están un poco más fuertes en términos de acceso a electrificación, ¿no? Y esto en sí está correlacionado con el GDP per cápita que tienen todos los países, ¿no? O sea, los países desarrollados, ¿no?, tienen mucho más acceso de electricidad a toda la población, ¿no?
Pero aquí es importante, ¿no? Porque creo que de nueva cuenta tenemos que ver hacia México. Ya pasamos la dependencia de la biomasa, ¿no? De la quema quema de madera, ¿no? Ya no dependemos de la biomasa, lo cual es un paso bien importante, que no nos podemos comparar con otros países, ¿no? Que están en el lower, middle o lower edge, ¿no? Pero también digo, hay otros países, ¿no? Como Chile, Alemania y Japón, ¿no? Que tienen mucho más acceso a la electricidad. De nueva cuenta, creo que nos tenemos que comparar, es diferente comparar peras con manzanas, tenemos que comparar manzanas con manzanas, ¿no? Estábamos hablando, ¿no? Del tema de la transición energética y de los costos, ¿no? Que ha habido un decremento bastante importante en los costos de producción de energía solar, ¿no? Pero por otra parte, lo que es importante es, sí, la energía solar ha bajado muchísimo sus precios, ¿no? Y el costo de producción de esos paneles solares, pero por otra parte, seguimos viendo que, bueno, es una realidad. La energía solar, el principal problema es la intermitencia, ¿no? Entre otros problemas. No quiero decir el principal problema, pero sin duda, como cualquier otra tecnología, tiene sus problemas, ¿no? Tiene sus pros y sus contras. En cuanto a los problemas, es que es intermitente, ¿no? Entonces, se tiene que invertir también más, ¿no? En estas tecnologías integradoras, ¿no? Para que si tú estás produciendo energía solar, ¿no? Tú puedas almacenar y puedas reducir esa intermitencia que tienes, ¿no? O también tal vez el hidrógeno verde, ¿no? Que el hidrógeno verde se supone que es la pieza clave que faltaba para tener una transición energética acelerada, ¿no? Por parte de la descarbonización de ciertas industrias que dependen importantemente de emisiones de CO2 o que emiten importantes emisiones de CO2, y por otra parte también por parte del almacenamiento de energía, ¿no? Que es, en el futuro vamos a ver la exportación de energía renovable, ¿no? Digo, tratemos de entender ese concepto, exportación de energía renovable, ¿no? Antes exportabas carbón, antes exportabas petróleo, gas, y ahora vas a exportar energía renovable. México va a poder exportar energía renovable a Alemania, ¿no? Digo, actualmente puedes exportar energía renovable cuando estás conectado en un grid, ¿no? En un sistema, como por ejemplo Estados Unidos o Guatemala. Pero era inimaginable poder exportar energía renovable a países que no estuvieran conectados, ¿no? En este caso, Alemania, en este caso, Corea, ¿no? Y también otra de las tecnologías integradoras importantes que se tiene que analizar son los smart grids y carbon capture storage. Un smart grid también para mejorar la resiliencia en estos, la resiliencia ante cambios climáticos, intermitencia y ataques cibernéticos, ¿no? Y carbon capture and storage es para reducir esas emisiones, ¿no? O ese impacto de CO2 que tienen ciertas tecnologías que emiten CO2, ¿no? En México ha hecho pasos importantes con respecto al estudio de carbon capture and storage, ¿no? Y vamos a ver si vamos a estar a la altura de otros países con respecto al estudio también de hidrógeno verde, ¿no? Como se está viendo en países de la región como en Chile y en Uruguay, ¿no? En cuanto de dineros, ¿no? Para que se den una idea, ¿cuáles son las inversiones requeridas para llegar a una transición energética, ¿no? Se habla que aquí tienes diferentes escenarios, ¿no? Un escenario planeado, el otro intermedio y el deeper decarbonization, ¿no? El más estándar, ¿no? Y el bajo es 95 trillion dollars, ¿no? De una inversión desde el 2016 a 2050. Y el más agresivo es 130 trillion dollars, ¿no? Lo cual son cantidades importantes que se tienen que movilizar, ¿no? Para poder llegar a una transición energética adecuada, ¿no? ¿Qué está haciendo el sector privado, no? Creo que ayer estaba hablando con el doctor Pablo Mulás, que queremos hacer también un webinar o un evento con respecto a lo que están haciendo big oil companies, ¿no? Con respecto a la transición energética. Sin duda alguna les extendemos la invitación en cuanto tengamos, si se hace o no se hace el evento. Pero bueno, ¿qué está haciendo las big oil companies, ¿no? O sea, BP, Shell, Total, Chevron, Exxon, ¿no?
algunas de ellos han anunciado que quieren llegar a cero emisiones de carbono a 2050, ¿no? Para 2050. ¿Qué implica esto, no? Si tienes un negocio fundado en fuentes fósiles, ¿cómo le haces para hacer una transición a estas fuentes renovables, ¿no? Hay muchas de estas están empezando a transicionar en la inversión de offshore wind farms, ¿no? Tenemos iniciativas también como RE100, ¿no? Que es un Global Renewable Initiative que comprende a 241 empresas a nivel global, ¿no? IKEA, 3M, InBev, Allianz, Bank of America, eBay, Facebook, Walmart. Y estamos hablando del lado del consumo, ¿no? Y por eso es importante entender que el consumo hoy en día, o sea, originalmente esta industria estaba centralizada del lado de la generación, ¿no? Los jugadores importantes eran del lado de la generación. Sin embargo, están cambiando ciertas cuestiones a que sea un consumer-based industry, ¿no? O sea, los generadores ahora están pensando a cómo podemos acoplarnos a lo que los usuarios quieran, ¿no? Amazon, ¿no? Anunció un threshold bastante importante de cero emisiones para 2040, ¿no? Mediante su Climate Pledge Fund. Anunciaron también inversiones en $2 billion, ¿no? Por otra parte, ¿no? Autos eléctricos, California. Planea prohibir, esta es una nota que leí el otro día, planea prohibir la venta de autos de gasolina para 2035, ¿no? O sea, California es la quinta economía más importante del mundo, ¿no? O sea, imagínate cuando hagan esta transición o si realmente se llegue a implementar, ¿no? El efecto dominó que va a causar a nivel global, ¿no? ¿Qué otras cosas están haciendo el sector privado, no? Hay una tendencia muy importante a lo que son los ESG criteria, ¿no? Environmental, Social and Governance criteria, que son reportes de empresas públicas o targets de empresas públicas que tienen que cumplir, ¿no? En cuestiones de temas sociales y ambientales, ¿no? Green bonds, ¿no? Estábamos hablando de la movilización de 130 trillones de dólares en inglés. ¿Cómo se van a movilizar esos recursos, no? Hay ya mecanismos para movilizar esos recursos, como por ejemplo los Green Bonds y los SDG-linked bonds. Y vas a empezar a ver a inversionistas institucionales cambiar su portafolio de inversión, ¿no? Entidades tan importantes como JP Morgan, ¿no? Están cambiando su modelo de negocio para no nada más buscar financial returns o retornos financieros, pero también development returns, ¿no? O sea, realmente se está cambiando la visión, el sentir, está cambiando, estamos transicionando no nada más del lado de la generación, también del lado de la demanda, pero también toda esa gama de prestadores de servicios y de industrias que están en medio también están transicionando, ¿no? Creo que en cuestión de conclusiones, ¿no? Aquí dejo ciertas preguntas para ustedes, ¿no? Es cómo queremos vernos, ¿no? También de nueva cuenta, nos tenemos que comparar entre manzanas y manzanas, no peras y manzanas, ¿no? ¿Cómo nos queremos ver? ¿Queremos vernos México? ¿Cómo nos queremos ver? ¿Como Alemania, como China, como Estados Unidos en términos de la matriz energética, ¿no? ¿O queremos tener nuestro propio balance y nuestro propio trilema, ¿no? ¿Qué queremos, no? Queremos certidumbre de inversión, ¿no? Otra pregunta, ¿no? ¿Queremos cumplir con los umbrales establecidos en la ley de cambio climático, ¿no? ¿O queremos ir más allá de los umbrales de cambio climático? Creo que la transición energética no es blanco ni negro, ¿no? Es un tema bastante complejo que toca muchísimos intereses y que necesita líderes que entiendan la problemática de cada país, ¿no? Y no nada más de cada país, sino también de la situación global, ¿no? De las tendencias globales, ¿no? Muchas veces tal vez somos nos medimos, ¿no? México muy fuerte, sin tener en consideración y medir, ¿no? Nuestras propias problemáticas, ¿no? Nos queremos ver como otros países. Bueno, sí, queremos vernos como otros países, pero hay que poner en esa licuadora y en esa balance, ¿no? Nuestros problemas internos, ¿no? O nuestras realidades particulares, ¿no? Otra de las cuestiones muy importantes que creo que se debe de analizar también son la reducción de los costos, ¿no? La reducción de los costos es vital para una transición energética.
no nada más los costos de nueva cuenta, no nada más en los costos de generación per se de paneles solares o de turbinas, etcétera. También en las tecnologías de la integración. Eso es vital. Si no tenemos una reducción en las tecnologías de la integración, tal vez no vamos a poder llegar a los umbrales que queremos llegar, ¿no? Otra conclusión que podemos llegar, ¿no? Tal vez necesitamos reglamentación e inversión en estas tecnologías de la integración, ¿no? Que es lo que estaba comentando, ¿no? También nos tenemos que enfocar, ¿no? En soluciones del lado de la demanda. Por ejemplo, consumo de energía en el transporte, lo que está haciendo California, ¿no? Y también del lado de la industria, ¿no? ¿Cómo podemos llegar a ser más eficientes? ¿Cómo podemos utilizar los grandes pasos que ha hecho México en términos de eficiencia energética para poder, para seguir mejorando, ¿no? Otra cuestión que creo que es importante que seamos sensibles es que es importante seguir con esas cooperaciones internacionales, ¿no? Como por ejemplo con los gobiernos de Francia, con los gobiernos europeos. Es importante saber cómo ellos están solucionando sus problemas, ¿no? Cómo podríamos utilizar ciertas cuestiones para, ellos ya vivieron, para que nosotros solucionar ciertas barreras, ¿no? O ciertos challenges con nuestras propias realidades, ¿no? Y también es importante saber, ¿no? O sea, lo que planteaba antes del Acuerdo de París, uno de los ciertos compromisos de las economías desarrolladas, ¿no? Porque luego el Acuerdo de París, la gran crítica del Acuerdo de París era que a países en vía de desarrollo los ponías en umbrales muy agresivos, ¿no? Y realmente necesitabas ciertas emisiones de CO2, utilización de fuentes fósiles para llegar a que el país se desarrollara, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos que tomar en consideración es cómo utilizamos a otros países, ¿no? En la movilización de recursos, ¿no? Si estamos diciendo que hay 130 trillion dólares que necesitamos a nivel global para poder llegar a una transición energética, ¿cómo podemos utilizar México, los recursos, la movilización de recursos que tienen otros países para poder llegar a una transición energética sana y adecuada en México, ¿no? Por último, quiero nada más recordarles, por favor, que nos sigan en las redes sociales, ¿no? El capítulo mexicano está haciendo un gran esfuerzo, ¿no? Sigan las redes sociales del capítulo mexicano y también las redes sociales del World Energy Council, ¿no? Hay muchos estudios, muchos instrumentos como el trilema, ¿no? Que pueden ustedes utilizar. Hay ciertas cuestiones, ciertos instrumentos que eso ya sería materia de otra presentación que con gusto se los podemos venir a presentar para que ustedes puedan utilizar esos instrumentos que tiene el World Energy Council y puedan utilizar también esos estudios, ¿no? Que son gratis a final de cuentas, que es lo más importante. Bueno, no lo más importante, pero es una cuestión interesante. Los dejo aquí. Si tienen alguna pregunta, vi por ahí a Luis que tenía algunas preguntas, pero dejo a nuestros organizadores si quieren hacer algunas preguntas o si ya los aburrí con tanto entusiasmo de la transición energética. Muchísimas gracias de nueva cuenta y por favor siéntense en la libertad de mandar cualquier mensaje, preocupación o pregunta, ¿no? Excelente, muchísimas gracias, Alan. Marcelo, presidente de la Comisión de Derecho Energético de la Barra, me hizo llegar algunas preguntas que quisiéramos hacerte para generar algunas discusiones y si nos queda algo de tiempo podríamos ir viendo algunas preguntas que se han plasmado por los asistentes. Pregunta número 1. ¿Qué tendencias ves a nivel mundial y a nivel local en cuanto a tecnologías, prácticas y políticas? Mira, y creo que es una excelente pregunta. Creo que a nivel mundial lo que se está hablando es de las 3Ds, ¿no? De la descarbonización, de la descentralización y de la digitalización, ¿no? Ahora, la última semana en el Energy Week que les mencionaba del World Energy Council estábamos hablando de una cuarta D, ¿no? Que le dicen disruption on the demand side, ¿no?
y regreso, ¿no? La descarbonización refiere a cómo emites menos CO2 en la generación y el uso de la energía, ¿no? Descentralización, ¿no? Refiere a no solo depender de un solo sistema, ¿no? Por ejemplo, sistemas de generación distribuida o más cerca del consumidor, ¿no? En la franja norte del país, de la maquila, ¿no? En la zona industrial, creo que es un tren muy importante en lo que se está viendo en términos de generación distribuida, ¿no? Y por otra parte, la otra D que estábamos mencionando, la tercera D es la digitalización, ¿no? En el futuro los sistemas serán digitalizados, ¿no? Van a poder identificar, por ejemplo, quién necesita energía, las cantidades adecuadas de energía, en dónde precisamente se tiene que entregar esa energía, ¿no? Y eso también va a reducir los precios, ¿no? Sin embargo, también la digitalización presenta un riesgo importante de seguridad, ¿no? Por ejemplo, los ciberataques. Entonces, eso es lo que se está hablando a nivel global, ¿no? Aparte, obviamente, del trilema que estábamos mencionando. Y por otra parte, la parte de la disrupción del lado de la demanda, ¿no? Antes los que ponían, y también lo que le dicen, humanizing the energy transition, ¿no? Antes los que ponían las reglas del juego eran los generadores, ¿no? Y ahora creo que está habiendo un shift muy importante al lado de consumo, ¿no? Estaba viendo por ahí algunas preguntas que estaban diciendo de algunas empresas muy importantes de México, como por ejemplo PepsiCo, Bimbo, Grupo Modelo, etcétera. Antes se veían que los PPAs, las condiciones las ponían los generadores, ¿no? Ahora se están viendo del otro lado, ¿no? Las condiciones las está poniendo del lado de la demanda, ¿no? Entonces, y también la transición energética va a ser guiada, uno pensaba originalmente que iba a ser guiada por el lado de la generación, pero a final de cuentas tal vez será guiada también por el lado de la demanda, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? Amazon, que es del lado de la demanda, ellos hicieron un compromiso de Zero Net Carbon Emission by 2040, creo. Y esto lo que va a hacer es que toda la gama de prestadores de servicios, de proveedores, ¿no? Se van a estar adaptando a lo que dicte ese lado del consumo, ¿no? Entonces va a ser un efecto dominó desde la buena perspectiva de la palabra, ¿no? Que se va a ver del lado de la demanda, ¿no? Eso en términos globales, ¿no? En términos de México, creo que veo tres tendencias interesantes, ¿no? Creo que dividiría estas tendencias en tres. Tendencias tecnológicas, tendencias transaccionales y tendencias relacionadas con disputas, ¿no? Creo que la primera tendencia en cuestión tecnológica es la apuesta que están haciendo ciertos jugadores en baterías, ¿no? De almacenamiento, y después se va a ver la apuesta importante que se va a ver no nada más en baterías, sino también en hidrógeno verde, creo. Y otra de las tendencias importantes tecnológicas, ¿no? Creo que se está viendo del lado de la generación distribuida, ¿no? Ciertos clústeres industriales o ciertos industriales grandes están empezando a apostar por esa generación in situ, ¿no? Otras de las tendencias que estaba dividiendo, ¿no? Tecnológicas, transaccionales y disputas. De las transaccionales, creo que en lo que hace a mi práctica, ¿no? Ha habido muchos proyectos que ya llegaron a COD, ¿no? A Commercial Operation Date, que ya están empezando a generar electricidad, y se está viendo muchísimo refinanciamiento, ¿no? Para bajar las tasas de interés, ¿no? Reestructuras también aprovechando las tasas de interés atractivas que se están viendo a nivel global, la participación de inversionistas institucionales, y también una tendencia importante del lado del M&A, ¿no? Porque si bien, y creo que es importante, ¿no? No nada más hay ciertos sponsors, ciertas compañías que su principal objetivo de invertir en ciertos portafolios de proyectos, su principal objetivo era vender esos proyectos, ¿no? Que sí, tal vez hay una coyuntura ahorita interesante que hay ciertas incertidumbres en la regulación, ¿no? Entonces es un match interesante porque por un lado tenías tu principal objetivo de construir ciertos parques era para desinvertirlos en el mediano plazo, y por otra parte tienes cierta incertidumbre en la regulación, lo cual hace un match interesante porque cuando hay incertidumbres en la regulación
el perfil de los inversionistas institucionales, ¿no? Baja un poco, ¿no? Creo que todavía, de que va a haber interés en todos esos proyectos que se han desarrollado, creo que va a haber interés, muchísimo interés, ¿no? O sea, tenemos que tomar en consideración que México es un país, el segundo país más importante de Latinoamérica, ¿no? Es investment grade, ¿no? Tenemos instituciones sólidas, que sí, ha habido ciertos cambios en las políticas de la administración, ¿no? Pero tenemos que recordar muchas cosas buenas que siguen viendo los inversionistas institucionales, ¿no? Seguimos siendo, en mi opinión, muy personal, un país muy atractivo, ¿no? En cuestión de inversiones, ¿no? Y el otro trend importante que estoy viendo, que están mencionando, tecnológicos, transaccionales y de disputas. El tercero es disputas, ¿no? Y estoy viendo un trend muy importante en las disputas entre EPCistas y los desarrolladores, ¿no? En cuanto al cálculo de los delay LDs, penalidades por retraso. Y también, por otra parte, las penalidades por retraso es, de nueva cuenta, una vez que llegas a COD, tienes que dejar al EPCista, ¿no? Entonces, hay ciertas disputas cuando ya haces a un lado al EPCista con respecto a cuánto te va a pagar o cuánto le vas a pagar con respecto a ciertos retrasos que hubo en la obra, ¿no? Y por otra parte, de disputas, ¿no? Veo un trend importante, cauteloso, ¿no? Por parte de ciertas empresas multinacionales, compañías multinacionales, que han estado analizando, ¿no? Los recursos internacionales que tienen derivado de las nuevas políticas publicadas por el gobierno, ¿no? México tiene aproximadamente 40 tratados de inversión y, pues digo, hay algunas empresas que están analizando sus remedios, ¿no? Sus acciones, que eso es natural, ¿no? No estoy diciendo de nueva cuenta, por favor, no quiero, de nueva cuenta, no quiero llegar a un tema político, ni quiero que se me malentienda este punto. Simplemente estoy diciendo es que todas las empresas siempre hacen un análisis legal de su situación en cuanto a su mejor escenario y su peor escenario, ¿no? En este caso, están analizando si tienen acceso a ciertos mecanismos internacionales como arbitrajes de inversión en caso que las políticas publicadas por el gobierno lleguen a afectar negativamente su negocio, ¿no? Entonces creo que esas son las tendencias que veo desde la perspectiva global y desde la perspectiva local, ¿no? Ya después, si quieren, podemos hablar de las tendencias regionales, ¿no? Porque creo que sí es importante que veamos lo que está pasando en Chile, en Colombia, en Argentina, en Uruguay, en Centroamérica, ¿no? Panamá, Costa Rica, para ver lo que está, para ver para ver si queremos replicar algunas lecciones aprendidas en términos regionales, ¿no? Muchas gracias. Pregunta número 2. En cuestión de hidrógeno verde, ¿por qué se ha estado hablando tanto últimamente del tema? Mira, creo que o sea, el hidrógeno verde, y es importante que se nos quede esto en la cabeza, principalmente hidrógeno verde, ¿no? Porque lo vamos a estar viendo en los siguientes 10 años. El hidrógeno, o sea, se ha utilizado mucho, ¿no? En ciertas industrias intensivas de emisión de CO2, ¿no? Como por ejemplo procesos siderúrgicos, refinación, producción de fertilizantes, ¿no? Pero se ha utilizado un hidrógeno que emite CO2 en la producción de ese mismo hidrógeno, ¿no? Sin embargo, ¿no? En los últimos, no sé, 30 años, se ha hablado del almacenamiento de electricidad por medio de producción de hidrógeno, ¿no? Y luego utilización de ese hidrógeno para generar electricidad. Lo interesante de la producción de hidrógeno verde, ¿no? Es que el hidrógeno verde se está produciendo derivado de fuentes renovables, ¿no? Entonces, tienes una planta solar, ¿no? En donde utilizas el 100% de esa generación, ¿no? Normalmente en plantas solares no utilizas el 100% porque el sistema tal vez no necesita tantas, o sea,
tanta inyección en el sistema, ¿no? Entonces, con este hidrógeno verde se va a utilizar el 100% de esa generación, porque por un lado tú vas a despachar lo que el sistema necesite, y por otra parte lo conviertes en hidrógeno, ¿no? Ese excedente de energía, lo conviertes en hidrógeno por medio de un proceso que se llama electrólisis, y después, una vez que tienes ese hidrógeno, ¿no?, producido mediante fuentes renovables sin emisión de CO2, puedes utilizar ese hidrógeno con celdas de combustible, ¿no?, para producir de nueva cuenta electricidad, ¿no? La gran ventaja y lo interesante de esto es que ese hidrógeno verde lo puedes transportar, ¿no? Entonces, en el futuro, era lo que yo trataba de decir antes, en el futuro vas a ver la exportación de energías renovables, ¿no?, a otros países que no estén interconectados. O sea, vas a poder transportar ese hidrógeno mediante, no sé, pipas, o vas a poder transportar mediante barcos. Entonces, va a ser una dinámica bastante interesante lo que se va a ver en términos de hidrógeno verde, ¿no? A nivel mundial hay un debate muy importante, ¿no? A final de cuentas, los costos de producción de estos electrolizadores han bajado, todavía no son tan rentables, pero en los siguientes años se estima que van a ser rentables y que va a pasar algo similar a lo que había pasado con los paneles solares, ¿no?, que antes eran muy caros, hubo inversiones importantes, la demanda quería, y los precios empezaron a bajar, ¿no? Entonces, por eso mismo se ha estado hablando mucho del hidrógeno verde en la escena global, ¿no? Excelente. La tercera pregunta es, ¿qué papel podría tomar México con respecto a la producción de ese hidrógeno verde? Es muy interesante, ¿no? Porque y de verdad creo que se necesita un diálogo y un debate con respecto a los beneficios del hidrógeno verde, ¿no? Porque por un lado, digo, hace 7 meses se hablaba se puso en un bucket, ¿no?, interesante las energías renovables, ¿no? Porque son intermitentes, ¿no? Que causan pérdidas en el sistema, que no se puede planear, o sea, por el tema de la intermitencia, ¿no? Y creo que el hidrógeno verde en México podría haber una solución muy interesante para resolver los temas de intermitencia, ¿no? O sea, tenemos ahí la tecnología, platiquemos, debatemos y tratemos de hacer una hoja de ruta para ver los beneficios de este hidrógeno verde en la economía nacional, ¿no? Digo en la economía nacional porque no nada más es un tema que va a tener un impacto local, ¿no?, en cuestión de resolver los temas de intermitencia, pero también vamos a poder exportar energías renovables, ¿no? Vamos a poder exportar hidrógeno verde a otros países, como por ejemplo Alemania, Japón, Corea del Sur, Singapur, California, ¿no?, que son países que están apostando muchísimo en reducir emisiones. Y por eso nos tenemos que posicionar tal vez, ¿no?, si es lo que más le conviene a México, como referentes en el hidrógeno verde, como se ha posicionado Chile, ¿no? Va a haber otros importantes mercados o importantes jurisdicciones de exportación, como por ejemplo Marruecos, Arabia Saudita, Turquía, Egipto, Australia, Chile, ¿no? Y sería importante, o sea, ser conscientes que México, derivado a su localización geográfica, demografía, recursos naturales, o sea, tenemos un gran potencial en producción de hidrógeno verde, ¿no? Simplemente creo que es detonar ese debate, ¿no? Ese debate proactivo para ver qué es lo que nos conviene, qué es lo que no nos conviene, y tal vez replicar algunas lecciones aprendidas, por ejemplo, ¿no?, en Chile, que ya se está empezando a debatir muy fuerte a nivel regional, ¿no? No se diga a nivel global, como por ejemplo en Alemania, Japón y Corea del Sur. En cuestión energética, Alan, ¿la elección estadounidense tendrá algún efecto a nivel global? Creo que y más o menos lo comentaba previamente, ¿no? Creo que se van a ver cosas muy interesantes en la elección de Estados Unidos. La elección va a tener un impacto importante en los mercados globales de energía, ¿no? Y a su vez en el comercio, política exterior, política de cambio climático. No se dieron cuenta, pero digo, en el debate pasado, ¿no?, de hace 4 años, Hillary contra Trump,
igual, se habló muchísimo de cambio climático, ¿no? Se habló muchísimo de transición energética. Ahora, un cuarto del debate se habló de transición energética, del Green Deal, ya sea si están a favor o están en contra, pero se está hablando de eso, ¿no? Entonces, ¿qué te dice? Que realmente es una realidad, ¿no? Y realmente la elección, creo yo, que de Estados Unidos sí va a tener un impacto importante en la agenda global de energía, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Temas locales, ¿no? La agenda de Trump va a finalizar una agenda de desregularización, ¿no? Creo que también va a continuar reduciendo requerimientos ambientales con respecto a permisos para infraestructura importante, ¿no? Va a consolidar su política de energy dominance, ¿no? US First, ¿no? Incrementando la producción y exportación de gas natural. Eso tal vez a nosotros nos conviene, ¿eh? Como México. O sea, que tengas un gas natural más barato, tal vez, o sea, conviene por temas macroeconómicos, ¿no? De nueva cuenta, no me estoy inclinando hacia una o hacia otra, simplemente estoy viendo estoy diciendo lo que podría llegar a suceder, ¿no? Y por otra parte es muy curioso, si Trump gana, creo que un día después, o sea, derivado de la notificación que se dio en noviembre 4, 2019, ¿no? De salirse del Acuerdo de París, esa notificación se da y toma efectos un año después. Ese año después va a ser noviembre 4, 2020, perdón, que es un día después de la elección. Entonces, vamos a ver si realmente se va a salir o no se va a salir del Acuerdo de París, ¿no? Un día después de la elección. Y si Biden gana por otro lado, ¿no? Tal vez estos proyectos fósiles, de nueva cuenta, mercado interno, ¿no? Antes de hablar de mercado externo. Tal vez estos proyectos fósiles, grandes proyectos como los pipelines, hay unos pipelines que se llama de Keystone Pipeline, que conecta ciertas regiones de Canadá con Estados Unidos, tal vez no vayan para adelante, ¿no? Hay una expansión muy importante que tal vez no vaya para adelante, ¿no? Van a favorecer, por ejemplo, los permisos para proyectos renovables, ¿no? Una agenda agresiva de offshore wind farms, ¿no? No nada más del lado de California, pero también del lado de Massachusetts, ¿no? Toda la parte Pacífico y Atlántico, ¿no? Va a robustecer, para que se den una idea, no sé, el Environmental Policy Act, ¿no? Y sin duda creo que va a establecer umbrales agresivos, ¿no? De energías limpias a las utilities, ¿no? A las empresas que proveen de esta energía, de servicio de electricidad, ¿no? Y por otra parte, pues digo, creo que si Trump gana, creo que es evidente que no estarían saliendo del Acuerdo de París, ¿no? Lo cual tal vez para la agenda global, ¿no? De transición energética creo que podría ser algo interesante, ¿no? Porque ahora el lead originalmente lo tomaban, no sé, Alemania, Estados Unidos, Japón. Ahora el lead lo va a volver a tomar Estados Unidos con Alemania y algunas otras jurisdicciones desarrolladas, ¿no? Entonces creo que por ahí va la cosa. Excelente, Alan, muchísimas gracias por esta presentación de parte de la Barra Mexicana de Abogados, capítulo Nuevo León. Te reiteramos nuestro agradecimiento por haberte tomado el tiempo de preparar esta charla, de impartirle y estar con nosotros el día de hoy. Te agradecemos muchísimo y tienes las puertas abiertas cuando gustes en Monterrey para cualquier otra charla o cualquier cosa que necesites. A los asistentes les agradezco muchísimo su tiempo. Espero que haya sido de su interés el evento y estén pendientes para siguientes eventos de la Barra Mexicana de Abogados. Por ahí vi una pregunta que hacían con respecto al sector minero, ¿no? Creo que es interesante Alan, de hecho te mandé por ahí un mensaje privado. No estoy viendo las preguntas que tú refieres. Tal vez te las están mandando en privado y no me aparecen a mí. ¿Quieres mandármelas por el chat? No te preguntes, nada más era comentar que vean de descarbonización del sector minero, vean lo que está pasando en Chile, ¿no? Porque tiene una agenda muy interesante de descarbonización del sector minero. Pero bueno, nada más era eso. Si hay alguna pregunta que te esté llegando en chat privado y me la quieras pasar, con todo gusto, ¿verdad? Nada más era eso. Y agradezco de nueva cuenta el tiempo y síganos en redes sociales. Seamos amigos en LinkedIn, y cualquier tema ya estamos intercambiando posiciones y puntos de vista. Muchas gracias de nueva cuenta. Te agradecemos mucho, Alan. Saludos. Hasta luego. Gracias a todos.